Buenas noches, bienvenidos a su programa Tu Historia, Mi Historia. En la noche de hoy tenemos una excelente invitada de la Universidad de Stanford, la gran historiadora y pedagoga Blanca Estela Hernández, quien nos viene a dar un poco de sus aportes sobre un gran historiador, pedagogo, eh, quien hizo en su tiempo unos grandes avances sobre la parte de la educación. Estamos hablando de Iván Libich. Doctora Blanca Estela, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Milena, muchas gracias por invitarme a su programa. Sí, el día de hoy vamos a hablar de este multifacético pedagogo. Gran parte fue sacerdote también y pues ha sido como una persona muchas veces criticada, se consideró anarquista de la educación, pero en realidad sus ideas no eran tan descabelladas ante la educación. Entonces, fue un gran aporte para nuestra sociedad y la verdad espero que muchos profesores o muchas personas estén poniendo en práctica un poco de los aportes que este historiador, filósofo, antropólogo, hasta sacerdote nos dejó a la sociedad actual. Cuénteme, doctora Blanca, ¿qué tan acertado estaba él en cuanto a, bueno, en cuanto a su educación, la educación en ese tiempo y qué tanto ha cambiado o qué ha surgido hasta ahora? O sea, qué tan acertado estaba él en cuanto a lo que opinaba o lo que creía y si realmente se ha venido reflejando en los tiempos de ahora, o sea, en este tiempo, en este siglo. O sea, ¿qué tan acertado está? ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, como muchos pedagogos, él ha sido uno, como les dije inicialmente, un anarquista ante la educación, ¿cierto? Él ha sido un opositor, como muchos más, de lo que se hace en un aula de clases. Él no estuvo de acuerdo en esa escuela tradicional en donde simplemente les estamos colocando conocimiento y conocimiento a los estudiantes y no les estamos permitiendo que ellos exploren en realidad y aprendan de las vivencias. Él estaba muy en contra de que en las clases fueran en un aula, porque para él esto era una cárcel en donde simplemente los inyectamos y no dejamos que ellos exploren realmente. Él iba mucho más a que los alumnos, a que los estudiantes aprendieran de su entorno. Para él, en realidad, la escuela no sirve. Él debería haber una desescolarización de la sociedad. Bueno, hablando un poco de todo, ¿qué opina usted sobre la postura que él tenía ante la sociedad del consumo y ante la tecnificación de la vida humana? Bueno, en su educación, como inicialmente lo decíamos, al inyectar al inyectarle a los estudiantes conocimientos, a decirle que ellos deben pensar como el profesor les está diciendo, está cohibiéndolos y a su vez los está llevando a una sociedad de consumo. O sea, lo que yo le inyecto a él va a servir para que ellos salgan a hacer lo que yo quiero que sean. Entonces, por eso él no es muy con esa idea. Por el contrario, él quiere que la educación sea libre, que las personas aprendan de su entorno, que las personas aprendan de su vivencia. Para su época, los años 60 y 70, él criticó mucho la educación porque a su vez la educación siempre ha sido clasificada entre ricos y pobres. Lo que aprende un rico no iba a ser igual a lo que aprendía un pobre. O sea, que no hay mucha diferencia de la educación de ahora a lo que él estaba viendo. No, la educación sigue en la misma figura, es más, seguimos en la misma escuela tradicional y no se han hecho muchos cambios, sino por el contrario, estamos llenando a la sociedad con las ideas que nosotros queramos, o sea, con las ideas que en últimas en sí el gobierno es el que establece qué es lo que deben aprender, porque es más, ni siquiera los profesores tienen una libertad para hacer las cosas, porque hay
un currículo al cual hay que seguir, hay que sujetarse, pero eso viene ya direccionado de la parte de arriba, o sea, se va a aprender y se va a enseñar en las escuelas solo lo que el gobierno quiere que sea enseñado para poder controlar el pueblo desde que está pequeño y que ellos mismos no se valgan por sí y no peleen por lo que realmente les corresponde, por sus derechos. O sea que él no estaba muy alejado de las cosas y hoy en día se está viendo mucho, o sea, más reflejado ahora, gracias también a la tecnología que estamos viviendo. Quiere decir pues que hoy en día la educación el ser humano, los jóvenes, no tenemos, estamos como en una mente de pereza a raíz pues de como de la facilidad que hay, no lo podemos, o sea, ya no hay como esa conexión de antes que veían, que no tenían tanta ayuda y les exigía más el querer aprender ahora como estamos. Lo que pasa es que cuando él habla de la desescolarización, él no está diciendo simplemente que desaparezcan las escuelas, no. Lo que pasa es que él está pidiendo que la educación sea autodidacta, que yo voy a aprender lo que yo quiero aprender, que yo voy a ir detrás del conocimiento de que me interesa, no simplemente porque en una escuela me están diciendo, vaya y haga la tarea y es que usted tiene que hacer esto y irse por esos lineamientos. No, por el contrario, simplemente aprender más allá de lo que está mostrando la escuela. Y ahorita con esto del internet ha ido empeorando porque los alumnos ya se han convertido en que simplemente van al computador, buscan qué es lo que quieren saber y ya no está la exploración de los libros, ya no van a las bibliotecas, como en las épocas de ellos, que sí les tocaba ir y buscar. No, aquí ahora todo lo tenemos al alcance de la mano y lo que estamos es haciendo, empeorando la educación. Tras que nos están inyectando cosas que quiere el gobierno que nos inyecten, que hay que seguir unos lineamientos, nos está dando pereza mental. Ya no vamos, o sea, vamos a llegar a un punto donde en realidad, como en muchas imágenes lo hemos visto, lo que nos meten en la cabeza, ahí es donde vamos y vamos a ir siguiendo como unos borregos. Entonces los cuestionamientos que él tenía en sí, ¿cuáles eran? Puntuales. El cuestionamiento que él tenía mucho, que la educación debe ser una educación libre para todos. Que por lo menos tanto los ricos como los pobres tengan el privilegio de la educación, pero que esta educación no puede ser cerrada, no puede ser manipulada, tiene que ser abierta, tiene que ser a la libre expresión, que sea recíproca en el aula de clase, así como cuando se está dando un conocimiento, que lo que el estudiante también manifieste, el profesor también sea capaz de coger y transformar, no simplemente limitarse a que usted aprende así, porque así es que lo dicen las leyes que hay que hacerlo. Hay que cambiar todos esos conceptos. Doctora, muchísimas gracias por esta entrevista. De verdad, pues fue muy nutritiva. Espero que la gente que está viéndonos en estos momentos hayan logrado entender un poco más qué es lo que queríamos mostrar acá en cuanto al tema de lo que realmente estamos viviendo hoy en día con la educación de nuestros hijos. Muchísimas gracias a usted y sí, espero que todos, así como este pedagogo, como hay muchos más que han ido en contra de la educación de la misma escuela tradicional, se presenten cambios y en realidad podamos hacer un cambio en nuestro sistema educativo. Tomar más en cuenta esos aportes de estos pedagogos para que realmente, como usted lo dice, se genere un cambio en esta sociedad que definitivamente cada vez va hacia atrás. Muchísimas gracias a todos por estar en este programa. Nos vemos en una próxima emisión, puntualito los martes. Gracias a ustedes. Gracias, doctora. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.